Nuevamente está con nosotros Sebastián Barraez, porque el comentario político en Venezuela y lo que está dando la vuelta al mundo sobre el país son las peleas internas de la gente del PSUV por conseguir el poder, por ser candidatos en cada uno de los estados, ¿no? Y lograr el poder. Qué importante es el poder. Y el enfrentamiento ahí que se está, que es abierto entre la gente de Maduro y la gente de Diosdado Cabello. No solamente es Sebastián Barraez a través de algunos de los principales periódicos de habla castellana, sino que como noticia normal y corriente ha salido en todas partes del mundo toda esta discusión. Quisiéramos saber con Sebastiana, quién mejor que ella, qué está pasando, porque además ella tiene todo un trabajo sobre el enfrentamiento inicial entre civiles y militares. Bienvenida, Sebastiana, te escuchamos. Hola, don Napo. Bueno, yo creo que aquí voy a tener que decir esa odiosa frase de se los dije. Yo venía diciendo hace tiempo que lo del enfrentamiento interno en el Partido Socialista Unido de Venezuela y en la Revolución, y mucha gente decía que eso era falso, porque Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se abrazaban en público, se llamaban hermanos y reflejaban manifestaciones de cariño. Bueno, está demostrado que no. Nosotros hace una semana publicamos un trabajo en el que reflejamos estado por estado lo que estaba ocurriendo con la división interna de los candidatos respaldados por Diosdado o por Maduro, según fuera el caso. En algunos casos esa situación era realmente fuerte, habían posiciones muy tomadas y el criterio es defender el poder a como dé lugar dependiendo de cada uno de ellos. Bueno, tenemos ahora una evidencia clarísima en estas elecciones internas que si ustedes recuerdan otras veces, el chavismo ha hecho sus elecciones internas y no había pasado lo que ha ocurrido esta vez, donde entre otras cosas hubo denuncias de ventajismo, denuncias de uso de recursos, sobre todo por parte de quienes son alcaldes o gobernadores en estos momentos y aspiraban a reelección. También hubo ciertas órdenes que cayeron muy mal dentro del Partido Socialista. Por ejemplo, cuando algún candidato, sobre todo esto pasó mucho en el caso de las alcaldías, cuando algún candidato quiso postularse y después de haber ganado en la primera elección, que recordemos que fue hace días atrás, pues sencillamente le dijeron, si usted gane, no va, no se puede postular. O sea, imagínense lo absurdo que es eso para un candidato que además ha invertido tiempo, dinero, ha preparado a su militancia, a sus seguidores, que después de haber ido a la elección interna le hayan dicho que sencillamente ya no va. Y eso sucedió en varios casos. ¿Puedes mencionar alguno de esos casos? Sí, por ejemplo, en el caso del Estado Falcón, el candidato más votado fue de una alcaldía que de paso es una alcaldía fundamental, mucho más importante que la de la capital, que es la alcaldía carirubana de Punto Fijo. Fíjese, el alcalde de esa zona, pues sencillamente ganó como por el 65%, algo así, y no le permitieron ir a esta segunda elección. Lo dejaron por fuera sencillamente. Hubo una orden de que, bueno, no se vista que no va. Hubo otro alcalde, también en el estado Falcón, exactamente igual. Sucedió en el estado Apure, sucedió en el estado Táchira. Y, hay un sonido que nosotros publicamos hoy, por ejemplo, del alcalde del municipio Bolívar, que es uno de los incondicionales, la verdad, del chavismo. Es un muchacho joven.
denunciando cosas de esas que uno dice, bueno, si hubiese sido opositor no hubiese dicho tantas cosas, ¿no? Hubo también dirigentes que parecían ser los líderes natos en los estados que sencillamente no les permitieron aspirar. Y esto es sencillamente porque usted tenía o que ser del lado de Diosdado, del lado de Maduro, para poder entrar a las elecciones del día de ayer. Habla mucho de Carabobo y el gobernador de Carabobo y las acciones del gobernador de Carabobo en especial, o ese es uno más de toda esta pelea. No, él es uno más. Bueno, sí, yo creo que tenemos un caso más emblemático todavía, que fue el caso de Elías Agua, que no le permitieron que aspirara por el Estado Miranda, cuando fue uno de los líderes clave dentro de la Revolución Bolivariana y a quien Maduro logró en su momento prescindir de él, como también lo hizo de Rafael Ramírez. Entonces, la situación interna del chavismo es sumamente dramática. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque en el chavismo no hay un criterio de respetar ningún voto de base. Y uno se pregunta, si ellos no respetan a su propia gente, los demás pueden tener aspiraciones de que ellos pretendan respetar reglas claras a la hora de ir a unas elecciones. Y en este pugilato, después hablamos del enfrentamiento de civiles y militares en esta ansia por llegar al poder. Y lamentablemente hasta ahora y por los resultados no es para mejorar la situación de Venezuela. Pero bueno, en este pugilato, ¿quién hasta ahora se siente que tiene más poder? ¿Maduro o Cabello? No, Nicolás Maduro. Las elecciones de ayer hasta ahora le dan una ventaja bien grande a los candidatos de Nicolás Maduro. Claro, también ahí influyen muchas cosas. Influye el hecho de que se utilizaron muchos recursos, hubo presiones, salida del juego de una cantidad de gente, pero hasta ahora, midiendo la cantidad de posibles candidatos del PSV, pues ganan los candidatos, la mayoría de los candidatos son de Nicolás Maduro. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo en el caso de Falcón, un poco recordando esto que pasó con el alcalde de Cariruana. El gobernador del estado Falcón es un gobernador profundamente cuestionado, pero él es una especie de privilegiado, de protegido de ese sector de Nicolás Maduro. Entonces, obviamente, ahí eliminaron al alcalde de Carilubana porque, bueno, era obvio que le podía ganar en unas elecciones internas. Y lo enfrentaron con un candidato que, entre otras cosas, pues tiene digamos, poco carisma en el estado Falcón. Así que yo creo que en esta pelea definitivamente Nicolás Maduro termina de desplazar de manera importante a Diosdado Cabello en esa fracción de poder que Diosdado tiene aún en la Revolución Bolivariana. Esta es la primera vez que de manera tan ostensible existe ese enfrentamiento. Sí, claro, es la primera vez que se da, digamos, públicamente, que se evidencia de manera tácita. Yo creo que ahí juegan varias cosas. Tradicionalmente en el PSV se ha aplicado lo que se llama la disciplina partidista. Las amenazas, si usted se postula, se sale de la raya, no va, no sé, ese tipo de amenazas, pero no había ocurrido que líderes de peso, en este caso Diosdado Cabello, que tiene sin duda una gran fuerza dentro del Partido Socialista, porque Maduro lo tendrá fuera. Maduro lo tendrá porque puede decidir en lo que a la administración del gobierno se refiere, pero en el Partido Socialista ha tenido más poder Diosdado. En el Partido Socialista, Diosdado ha logrado, digamos, tener control de la maquinaria partidista. Ustedes se acuerdan. ¿Y por qué Maduro pierde prácticamente el partido único que hay en Venezuela,
que es porque a la hora de la verdad hacen lo que les da la gana, y a la hora de la verdad el G4 no pinta para nada en cuanto a presión contra el régimen, sin hablar ni bien ni mal, sino esa es la impresión que da. Cómo Maduro se dejó quitar ese poder dentro del partido. No, porque es que él nunca lo tuvo. La verdad fue que él nunca tuvo poder dentro del PSV. Fíjese que él en algún momento inventó un partido, no sé si lo recuerdan, ya ni me acuerdo del nombre del partido, pero lo inventó y la presidenta del partido era Delcy Rodríguez. Yo no me acuerdo de eso. ¿Cuándo fue eso? Ah, ¿ves? Yo sí, porque yo sí le sigo el pulso con rigurosidad ese detalle. Ese partido, él dijo que iba a ser un partido, Delcy era la líder del partido. Esa fue el primer intento que tuvo Maduro para desprenderse del PSV y arrimar el poder hacia ese partido y por supuesto controlado por él. Bueno, finalmente tuvo que desistir y el partido se fue apagando, ese partidito se apagó por sí solo, no logró ni siquiera levantar una brizna. Y el PSV pues siguió siendo el partido fuerte. Y con todo el poder de Miraflores y el dinero de Miraflores, ¿no? Diosdado Cabello y su gente pudo acabar con el partido de Maduro. Claro, porque ¿acaso es que los partidos dependen de que usted le meta mucho dinero? Una de las cosas es que construir un partido tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con organización, tiene que ver con planificación, estrategia, maquinaria, y no pudo. Maduro intentó en ese momento y no pudo hacerlo. Y Maduro no Claro, es un líder dentro de esos que se hacen llamar revolucionarios. no, bueno, eso sería punto de discusión de otra cosa. Pero fíjese un detalle importante que no podemos dejar de considerar: el polo patriótico. El polo patriótico está, digamos, desaparecido en términos reales. ¿Qué era el polo patriótico? Eran la cantidad de partidos que apoyaban a la revolución bolivariana, es decir, los partidos chavistas. Entre ellos, el de más peso y obvio por ser partido de gobierno era el PSV. Y eso más o menos se mantuvo. ¿Quién rompe esa situación? La rompe Maduro. Y Maduro la rompe aplicándole a sus propios partidos del polo patriótico lo que le ha aplicado a los partidos de la oposición. Es así como desde el Tribunal Supremo de Justicia se dieron directrices para nombrar directivas distintas o paralelas a las que estaban en los partidos del polo patriótico. Me estoy refiriendo al caso, por ejemplo, del Partido Patria para Todos, el PPT, partidos como el de la UPB de Lina Ron, otras organizaciones ni siquiera les han permitido inscribirse. O sea, le hicieron lo que le hicieron a AD y a COPEI. A COPEI, a Voluntad Popular, a Primero Justicia, exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con el MAS y el Partido Comunista? ¿Existe todavía? Sí, claro. Un punto. El Partido Comunista y todos esos partidos, digamos los partidos negriados de ese polo patriótico, conformaron lo que se llama la Alternativa Popular Revolucionaria. Resulta que como esos partidos, el PPT, la UPB y esos partidos, les nombraron directivas paralelas, pues no pudieron sencillamente ir con sus candidatos, con sus tarjetas a las pasadas elecciones. ¿Qué hicieron? O sea, me estoy refiriendo a las elecciones estas de la Asamblea Nacional. Pues tuvieron que ir con la única tarjeta que estaba vigente y que Maduro no se atrevió a eliminar, que fue la del PCB, por razones obvias. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! O sea que esos están peor que inclusive los partidos tradicionales y los jóvenes partidos como Voluntad Popular y demás. Claro, porque
obviamente en el chavismo hay mucho más que repartir, hay mucho más que discutir, digamos, que lo que normalmente pues, le puede pasar a los partidos de oposición, ¿no? Cuando dices discutir, Pero, ¿quieres decir discutir contratos? ¿Qué discutir? y bueno, tener acceso al poder, Dios mío. tener acceso a, no, e incluso a recursos para repartir. Mira, en Apure pasó un caso genialísimo. Resulta que uno de los grandes negocios que hay en Venezuela y que lo manejan obviamente los militares es el del combustible. Bueno, el coronel Ramón Carrizales, que es el gobernador del estado Apure, aspiró ayer y hasta ahora pues perdió. Bueno, él sencillamente lo que hizo fue que monopolizó el combustible para las elecciones ayer. Una situación que además es bien difícil porque si no tienes combustible, ¿cómo movilizas a la gente? ¿Cómo te movilizas tú? O sea, ¿cómo hacen los candidatos para poder movilizar a su maquinaria si no tienen combustible? Bueno, el señor usó la estrategia de monopolizar el combustible para sus candidatos. Ese fue uno de los problemas claves en las zonas de frontera. Pero una cosa, ¿y quién maneja los números? ¿Quién maneja cuánto llevas tú, cuánto llevo yo? Es decir, el Consejo Nacional Electoral. Sí, claro, Ok, claro. ¿y quién maneja y quién tiene el poder en el Consejo Nacional Electoral realmente? ¿Maduro o Diosdado? Yo no sé quién lo tiene hasta ahora, por lo visto, ni siquiera, es que no han terminado, tú sabes que no han terminado ni siquiera de votar. Estamos hablando que deben ser como que a las 4 de la tarde, a la hora que estamos haciendo esta entrevista, y todavía habían mesas que no habían cerrado. Desde ayer. Pero, Y pero, hay, Sebastiana, ¿y cómo le dices tú a una persona que ganó? Mira, no te vistas que no va, pero si ya ganó. bueno. ¿Y quién se lo dice Ayer, además? no, bueno, hasta ahora, dentro del Partido Socialista, eso había sucedido otras veces. Lo que pasa es que, claro, estaba establecida la disciplina y, por supuesto, Diosdado manejaba el partido con mano dura. El problema es que ahora Diosdado es parte del problema. Entonces, obviamente, ayer parte de lo que vimos en todo este enfrentamiento es defiendan los votos y el otro también dice defiendan los votos y defiende a su candidato y defiende a su candidato. Bueno, y públicamente aparecen diciendo yo no tengo candidatos. Pero si se Porque caen a tanto, golpes, si han llegado a caerse a golpes. bueno, pero ese es precisamente cuando Maduro se presentó a un programa de Diosdado hace una semana, dijo yo no tengo candidatos. Y entonces Diosdado, yo tampoco tengo candidatos. Entonces, claro, el problema es que todo el país sabe, todo el país, todo el Partido Socialista Unido de Venezuela en el país sabe que unos tienen sus candidatos y los otros tienen los candidatos contrarios. O sea, es una cosa además, digamos, absurda, porque eso es vox populi, dentro de cada uno sabe que tiene su división interna. Y hasta Y ahora dices que aparentemente es Maduro, aparentemente no sé, es Maduro quien tiene mayor poder que Diosdado y lo está debilitando también en estas elecciones internas. claro, porque el problema es que todavía no hay los cómputos totalmente definitivos. Ese es otro detalle interesante, don Napo. Van ellos solos a las elecciones. Yo creo que lo único, digamos, que no tuvo explicación para la Fuerza Armada es cómo actuar, porque tradicionalmente la Fuerza Armada pareciera que tiene la orden de actuar para favorecer a los candidatos del chavismo. Bueno, ayer la Fuerza Armada fue profundamente criticada. Usted revisa todas las quejas de los diferentes militantes que protestaban por algo y se quejaban de que la Fuerza Armada no participó. ¿Por qué? No fue que no participó, claro, la Fuerza Armada estaba ahí,
Pero ¿por quién iban a decidir? Ellos no sabían por quién decidir, si los dos eran chavistas. Si los dos grupos enfrentados que se agarraban a golpes y se insultaban, los dos grupos eran chavistas. Además, leí Entonces, que fue muy poca gente la que aceptó la convocación a las que fueron a votar. mira, no es tan así. En algunos sitios hubo muy poca gente, pero en otros no. Y eso tiene una explicación también. Usted sabe que hubo mucha gente de la oposición que fue a votar. ¿Y eso? Ah, ¿ves? Interesante eso. Bueno, porque resulta que ante el descalabro que hay político en el país, en el caso sobre todo de las alcaldías, en algunos sitios fueron gente común de la oposición, opositores, fueron a votar para tratar de que el candidato del chavismo, por si acaso gana las próximas elecciones, pues sea el menos malo o sea por lo menos uno bueno, pues en tal caso. Entonces hubo como una especie de organización nata, digo yo, nadie los mandó, pues, pero hubo una organización donde la gente decidió, mira, vamos a votar por el candidato B para que no gane el A, que es el actual alcalde. Y eso hizo que muchos opositores de estos locales de pueblo fuesen a votar y fueran a respaldar incluso en la maquinaria a un determinado candidato. Así estamos, don Napo. Ahora, y claro, ser el candidato en unas elecciones donde va a haber unos grupúsculos de la oposición que ellos ya están manejando, ¿ok? El AD del régimen, el COPEI del régimen, etcétera, que ellos ya le pusieron quienes lo iban a dirigir y demás. Esos no van a ganar en sitios importantes, porque si el Consejo Nacional Electoral lo maneja el régimen, y concretamente, según te entiendo, en especial Maduro tiene más poder hasta ahora, o lo ha demostrado, que Diosdado Cabello. Es decir, evidentemente quieren llegar lo que quieren es llegar al poder para tener ese poder y tener esos contratos. Porque vuelvo a repetir, para solucionar los problemas del país no es, porque no han solucionado los problemas del país, ni siquiera uno que otro, ni siquiera los más sencillos o más simples, si es que existen sencillos después de tantos años de desgobierno. Pero, ¿qué pasa con los militares y qué pasa con el enfrentamiento de civiles y militares? Porque esos militares tampoco quieren perder el poder de los contratos y de los negocios, y eso se consigue en las alcaldías y en las gobernaciones. Claro, sobre todo en las gobernaciones. Ese es un problema ahorita porque hasta ahora un candidato que parecía seguro, que era el general, eh, el gobernador del estado Bolívar, pues resulta que al parecer no ganó. Él es uno de los que está ahí en duda de si ganó o no, el general Noguera Prietri. El otro militar de No peso, ganó frente, y quien gana aparentemente es un civil. sí, y es un problema interno. ¿Por qué? Porque los militares, a diferencia de los civiles, tienen una especie de coordinación nacional, son una especie de club, ¿no? En el que se defiende, pues. En el caso del general Noguera Pietri, que está además en un estado estratégico como es el estado Bolívar, donde está el arco minero, donde además está la presencia activa y decidida del Ejército de Liberación Nacional, es un estado de muchos recursos, un estado con digamos, a pesar de que la zona del hierro, la zona de las empresas, de la CBG, pues esté bastante destruida, la verdad es que lo que produce el oro es bien importante y fundamental, por lo menos para el gobierno de Maduro. ¿Y por qué cayó en Y desgracia? ¿Y qué civil es ese? ¿Y con quién está el civil? no sé por qué cayó en desgracia. Me imagino que es porque el general Noguera
pues venía siendo muy criticado, además era como muy, él es como muy populista, entonces así como que bueno, no tenía, no sé, creo que empezó a aplicar algunas medidas y políticas que a la gente le fue como cayendo mal. Además, el general Noguera Petri, no sé ahorita exactamente, por lo menos hace tiempo, él casi ni siquiera eh, gobernaba desde Ciudad Bolívar, sino precisamente de allá de la zona del Oro. Entonces, eso hizo que parece que la dirigencia del Partido Socialista pues decidiera, no sé, no lo vio como un líder y contrario a lo que se pensaba, pues resultó sustituido, ¿no? ¿Y ese Y un, sustituto quién es y a qué bando pertenece? mira, pues confieso que no sé, me imagino que debe ser del lado de Maduro, porque entre los enfrentamientos que hay de ellos, es que ahí también hay una mujer, si mal no recuerdo, porque es que hasta ahora no se ha decidido quién es el ganador en ese estado. Quedaron como, creo que fueron 9, 10 estados hasta ahora sin decidir. No sé si ya a esta hora lo habrán decidido, pero estaban todavía sin decidir. Y un caso bien interesante también es el del gobernador Carrizales en el estado Apure, porque el gobernador Carrizales no solamente es que él pierda la gobernación, que donde ha estado durante casi 11 años, sino que es que con él se va todo un grupo, porque el general es uno de las, perdón, el coronel Carrizales eh, ha mantenido buena relación, ha sido una especie de protector de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, de las FBL, que de paso también va fracturado. Por ejemplo, los candidatos, iban dos candidatos que habían tenido relación con las FBL en el municipio Páez del estado Apure. Este municipio es interesante, ¿le suena el municipio Páez del estado Apure? Fue donde ocurrieron los asesinatos de los militares entre marzo y abril de este año. Porque es un escenario propicio, muy propicio, para una cantidad de negociaciones de la presencia de la guerrilla, tanto de la FARC como del ELN y de la FBL en ese territorio. Bueno, el caso es que la caída del coronel Carrizales trae consigo, yo creo que uno de los peores fracasos que le puede pasar a ese sector militar, y el coronel Carrizales, pues, estaba amparado, protegido, digamos, respaldado, es la palabra correcta, por Diosdado Cabello. Así que sería una pieza bien importante que Diosdado Cabello perdería, pero ojo, ¿ante quién pierde? Pierde ante un alcalde que se llama Pedro Leal. Y este alcalde, Pedro Leal, por cierto, que en una oportunidad vi que había tenido como 26 denuncias por corrupción, y bueno, es también otro amigo de la FARC, o sea, otro amigo de la guerrilla. La competencia entre ellos dos tiene, digamos, sale de dimensiones normales de ser sencillamente un cargo más en la gobernación del Estado. Ahí hay muchos intereses, hay mucho poder. Y fíjese que Diosdado Cabello dijo ayer, anoche, cuando anunció parte de los resultados, dijo, en el caso de Apure, dijo el señor Pedro Leal, que fue el que salió en ese caso ganador, pero aclaró, esto no son resultados definitivos, porque todavía falta, dice él. El Y se señor quiso refirió, decir ese señor como distanciamiento de él. claro, pero se refirió a Carrizales como compañero Carrizales, como el compañero Carrizales, porque sin duda ese es uno digamos, de los golpes duros que tiene ese sector, porque bueno, eh, Carrizales llegó a Apure por casualidad, pues porque Chávez lo mandó una vez para allá, pero se quedó, le gustó, como muchos de esos militares que viven en Apure, y dijo que no se iba, además, lo anunció hace unos días, que si él perdía, igual no se iba de Apure.
Hay que defender los negocios. Mira, ¿qué te iba a decir? Pero entonces, en este momento, Maduro, ¿quién cuenta con la mayoría importante armada y el generalato y los capitanes, que son los que parece que pueden accionar? ¿Quién cuenta más con ellos? ¿Maduro o Cabello? A ver, si hablamos de cantidad, No, de fuerza. ya va. Porque es que hay una circunstancia en la Fuerza Armada que hay que tomar en cuenta. Maduro propiamente no tiene el liderazgo. El liderazgo lo tiene a través de Padrino. El problema es que Padrino, que en algún momento tuvo bastante ascendencia y liderazgo, tantos años en el Ministerio de la Defensa lo han ido desgastando. Entonces, Padrino es una figura que da la cara, es la cara de la Fuerza Armada, es el que hace buenos discursos, es el que visita los cuarteles, es el que desayuna con los soldados, y eso le ha creado una empatía, lo que no significa que sea precisamente el liderazgo que pueda tener dentro de la institución armada. Diosdado, en cambio, tiene un grupo más pequeño, digamos, mermado en comparación con lo que tenía antes, pero es un grupo sobre el cual él tiene mayor ascendencia, donde Diosdado tiene liderazgo. Mayor ascendencia que tiene el ministro de la Defensa, que tiene Padrino. Claro, que tiene Padrino, que es realmente la figura que uno tiene que, digamos, sopesar ahí. ¿Por qué? Porque es que Maduro propiamente no tiene ascendencia en la Fuerza Armada, ni liderazgo. ¿Y qué pasa con la Guardia Nacional, que él no fue, que Maduro no fue, como tradicionalmente debe ir, aunque no sé si será obligatorio, ¿no? A un acto fundamental de la fuerza de la Guardia Nacional? ¿Y por qué él fundamentalmente está rodeado de su primer círculo, dicen que es de cubanos, ¿no? Y no de venezolanos? Bueno, eso es viejo, ¿no? O sea, Sí, eso no es nuevo. sí. Maduro tiene mucho tiempo teniendo eh, digamos, la protección de cubanos sobre, a ver, sobre el hecho de que uno diga que es relevante o no que no haya ido al acto de la Guardia. Pues fíjese, es que no falta el ejército, que es el componente más importante de la Fuerza Armada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se maneja de por qué razón No, él no bueno, ha ido? tiene temor de ir, tiene temor de que haya, de que se prepare un magnicidio, de que haya un atentado en su contra. Bueno, yo creo que después de lo que le pasó el 4 de agosto del 2018, pues ha tenido motivos más que Tú dices cuando el dron, suficientes, el 4 de agosto fue cuando lo los del... drones, sí, Uh-huh. que precisamente fue el 4 de agosto, hace 3 años, Uh-huh. y era el Día de la Guardia Nacional. Bueno, no fue al Día del Ejército, el 24 de junio, la batalla de Carabobo, el bicentenario de Carabobo, que es una fecha, o sea, de mucho peso para la Fuerza Armada, y decidió no ir, o sea, no fue al desfile del 5 de julio. Él está ausente. Quien ha venido tomando ese rol de líder en la Fuerza Armada desde ese punto de vista ha sido el general Padrino López. Y él da Eh, alguna excusa de por qué inclusive en el acto de la batalla de Carabobo no apareció. sí, bueno, montaron un acto, un evento de esto con un grupo de gente de izquierda. Creo que fue, ya no me acuerdo, fue un evento que montaron en Miraflores, que dijo que por eso no había ido en el evento donde estuvo Evo Morales y Rafael Correa. Y que bueno, y que no había podido ir, lo cual es un absurdo, porque yo creo que era preferible que hubiese dicho la verdad. Y no es un Yo creo irrespeto a la que, Fuerza Armada no haber ido. claro, por supuesto, eso hace mucha mella, eso hace mella en la institución, porque imagínate, los militares se preparan para esos eventos
así como cuando uno va para la misa de domingo con el traje nuevo, entonces la gente se prepara, hacen sus entrenamientos, eso tiene mucho peso, el asunto del traje, de la cosa. Entonces resulta que cuando llegó el sacerdote no apareció. Entonces, ¿Cómo? por supuesto que le causa profundo impacto ¿Cómo porque que no, no, no? Aclárame eso. Cuando llegó, ¿quién y por qué no apareció? Eso fue en Carabobo. no, no, él no apareció en ninguna parte. Él no ha aparecido ni en Carabobo, ni que fue el Día del Ejército, ¿cómo se llama? El 5 de julio. Tampoco apareció el Día de la Guardia. Él ¿Y no ha el cura aparecido por en qué no ninguno de los apareció? actos. ¿Y el cura qué dijo para no aparecer? No, no, yo digo el cura haciendo el símil con la iglesia, pues que si uno va a la iglesia y se Ah, pone traje de ok, domingo y no ok. está, Yo no, decía, "Pero, ¿y no, el cura es tan importante ahí en un acto militar? Aunque no, los militares creo que tienen, o antes por lo menos, oían misa todos los días. no, 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 y claro, tiene el sacerdote, el capellán ese, militar, claro, él asiste y da la misa y es Es el que decir, que en caso, yo tengo que entender, pero dime tú, ¿qué piensas tú? Que Maduro teme a que le den un golpe o una bala en un acto militar, ya sea de la Guardia Nacional como de la Fuerza Armada Nacional. claro, pues yo pensé que eso lo tenía clarísimo, Bueno, pero quiero que tú me lo, porque se dicen por muchas supuesto. cosas, pero quiero saber de No, alguien que vale. sabe de la noticia. No, pero sí, y le voy a decir algo, él tiene razón, ¿sabes? Él tiene razón. Si lo intentaron hace 3 años, y yo no sé si recuerda el video en ese momento, pero fue impactante, fue realmente sorpresivo. Nadie esperaba que una cosa así sucediera. O sea, en ese momento pudo sencillamente haber tenido éxito el magnicidio, que recuerdo que inicialmente uno decía, bueno, pero qué locura. No, bueno, hubo una cantidad de improvisaciones, de errores que se cometieron. Y si estamos hablando del año 2018, imagínese ahora el temor que puede tener incluso a su propia gente, porque ahora tiene el problema interno, que no era tan grave en el 2018 como es ahora. Entonces, yo creo que tiene sus razones ¿Y él válidas se suele para... reunir mucho con Maduro o ahora se está con Cabello o se reúne menos que antes? No, yo creo que ya no se reúnen porque de que fue hasta el programa de Diosdado para verlo y para demostrarle al país que estaban contentos y demás, pues yo creo que porque ya no se ven con mucha frecuencia, ¿no? Y la salida, evitar salir de Venezuela, por ejemplo, para que estaba invitado para la toma de posesión de Castillo, de Pedro Castillo en Perú. ¿Cómo lo interpretas tú? No, bueno, yo creo que es parte de los temores válidos que tiene, porque bueno, si de repente se le puede hacer fácil o se hizo fácil en el 2018 que hubiese ocurrido un hecho como ese, mucho más fuera del país, porque él allí ni siquiera sería el principal. O sea que en el único sitio que él está seguro es en Cuba. Bueno, yo no sé, ya está a los militares, eso parece que los están matando a los generales cubanos, así que yo tampoco me confiaría mucho. Yo A creo que Chávez el Frías sitio le donde adelantaron la muerte. Ajá. yo creo que el único sitio donde él se siente ahora más seguro es en Fuerte Tiuna, ¿no? Yo Y creo que esa es su encerradito. área. Pues. Y él no Ajá. sale de Fuerte Tiuna, o sí sale. No, No va a bueno, Miraflores. Miraflores, claro. No, Uh-huh. Miraflores, Fuerte Tiuna y demás, pero digo yo que esa es la zona donde el área donde él se mantiene como, donde se siente quizás más seguro, ¿no? Y no sabe si aumentó su círculo de seguridad en los últimos meses o en el último año. ¿Se ha hablado de No, eso? no. ¿Sabes? Yo creo que en ese aspecto sí él ha tenido, digamos, mayor confianza de lo que hace Cuba con su círculo de seguridad o con ese anillo de seguridad. Porque, bueno, hay incluso varios militares de la Guardia de Honor Presidencial
que han sido descubiertos conspirando. Así que la Guardia de Honor Presidencial es la casa militar. Sí, señor. Bueno, y los que han matado, ha torturado y los que están presos. La cantidad Sí, por de eso. militares. Hay de hecho un coronel que era el jefe de comunicaciones. Imagínense, era un cargo clave al que detuvieron por una delación de un coronel de la Guardia, que entró al país y lo detuvieron ahí en Barinas. Y lo primero que hizo fue que, bueno, delató a todo el mundo, y entre esos delató a este coronel que tenía bastante relación, y parece que tenía un grado de amistad importante con Julio Borges. Bueno, pero interesantísimo como siempre lo que nos dices, la conversación. De verdad que muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que sería interesante que agregues sobre la situación del régimen y la situación de los militares y estas elecciones? No, yo creo que eso todavía está en proceso. La situación no ha terminado, la sabremos una vez que se terminen de anunciar quiénes son los últimos que faltan por ganar, y se determinen claramente. Y bueno, y aquellos que van a descabezar así hayan ganado, porque ya Diosdado dijo que tenían que considerar bueno, que por las alianzas y los acuerdos y demás, pues el que ganó tampoco es que crea que va a ser el candidato definitivo. Caramba. Así que así está la cosa, don Napo. Bueno, Sebastiana, como siempre, Sebastiana Barraez al tanto de lo que está sucediendo como nadie. De verdad, Sebastiana, muchísimas gracias, ¿sí? Y un abrazo. Y un Un beso en el abrazo para ti, don cachete. Napo. Un beso en el cachete para que no se me pongan celosos por ahí, por donde estás. Ok. Un Hasta luego. abrazo. Chao. Chao.